capítulo 2. Romanos capítulo 2, versos del 1 al 5. Nos dice la palabra de nuestro Señor de esta manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Palabra de Dios, hermanos, que Dios la bendiga. Hermanos, cuando nosotros estamos hablando en estos días acerca de la iglesia y cuando hemos tocado el tema de la carta a los Corintios, de una iglesia que ha tenido diferentes circunstancias que parecieran desfavorables y que además, hermanos, además de todo esto, el Señor no le restringe el título de iglesia. Si ustedes recordarán, en el capítulo 1 de la carta a los Corintios, de la primera carta, Pablo se dirige a la iglesia de santos santificándose, o de los santificados llamados a ser santos. Una iglesia que tenía diferentes manifestaciones de errores y problemas, pero que estaban clasificadas delante del Señor como una iglesia. No como sinagoga de Satanás, sino como una iglesia. Ahora, hermanos, pensando en esto, cuando leemos la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 5, y cuando leemos el Santo Evangelio según Mateo, capítulo 18, leemos esta porción y nos damos cuenta que esta porción de las Escrituras nos hablan de la disciplina. Por un lado, la disciplina en el hogar o en la familia, según Hebreos, y por otro lado, la disciplina eclesiástica, según Mateo 18. Y ambas disciplinas, hermanos, correctamente ejercidas, inicia a un extremo o a otro, son de manera honrosa y agradable a Dios dentro de la iglesia o dentro de la familia. Pero es necesario mirar que hay veces que hay extremos en esta ejecución de la disciplina. Y cuando digo esto, hermanos, estoy diciendo que en un primer momento Dios le ha dado autoridad a los apóstoles. Después lo miramos, este ejercicio del apostolado en los pastores de las iglesias locales y a la misma iglesia local, el ejercicio de esta autoridad, y que en alguna forma se ha llegado a diluir. Esta iglesia, hermanos, que el Señor compró por su sangre, esta iglesia que el Señor llama como suya propia, en algunas cosas y en algún ejercicio de la práctica, ha llegado, hermanos, a ser o muy tolerante con el pecado, como pasaba en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 5, cuando se miraba que un hombre, un miembro de la iglesia tenía vida con la mujer de su padre, y Pablo les dice: ustedes están envanecidos, nada saben. Se habían vuelto tolerantes. Y luego, por otro lado, en la segunda carta, cuando hay un arrepentimiento de aquel que había pecado, se vuelven tan restrictivos en otorgarle el perdón y la restauración. Ambas cosas, hermanos, están mal. Ambas cosas no son correctas. Pensando en esto, hermanos, debo decir que lo que hemos leído en la carta a los romanos, lo que hemos estado viendo el domingo pasado y antepasado, donde Pablo estaba hablando no solamente de los privilegios o de la manifestación de la gracia del Señor al darnos a entender su eterno poder y deidad, ¿se acuerdan? A través de la creación. Y luego cuando habla, hermanos, que a pesar de esto el hombre se hace necio y se rebela contra Dios, que en vez de darle la gloria al Creador, le da la gloria a las criaturas, a las aves, cuadrúpedos, animales, etcétera. Habían dejado la verdad de Dios y habían cobijado la mentira como verdad. Pues, hermanos, también Pablo nos habló acerca de la consecuencia de esa rebeldía y extravío del hombre.
en donde Dios los entregó a sus inmundicias. Y hermanos, cuando habla de esto, habla que Dios los dejó vivir en la inmundicia de su corazón, pues ambos perdieron, hombre y mujer, el uso natural que convenía a sus propios cuerpos. Hermanos, se envanecieron, sus concupiscencias se desbordaron, su deseo desenfrenado, hombre con hombre, mujer con mujer, lo vivieron de tal manera que esto, hermanos, siendo reprobado y reprochado por el Señor, traían en sí mismo el pago de su retribución o la retribución como consecuencia de su perversión, de su rebeldía, de dejar de lado a Dios. Hermanos, cuando no estamos apegados a nuestro Señor, tenga por cierto que hay un vacío, que hay un sentimiento no solamente, hermanos, de pecado, sino que hay una práctica continua de pecado. No buscamos alejarnos de Él. Por el contrario, casi generalmente, hermanos, estamos practicando constantemente ese pecado. Y hermanos, una iglesia, por más saludable que pudiera parecer, y que busque agradar a Dios, hermanos, en todo lo que sea posible, debe de tener por claro que dentro de ella siempre va a haber lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Esto dice la Escritura. Hermanos, por más sana que la iglesia parezca, por más apegada a las Escrituras, siempre va a haber un trigo que crece junto con la cizaña o una cizaña que crece junto con el trigo. Y va a ser necesario que en un momento determinado aquella cizaña que parece trigo en principio, va a empezar a manifestar su naturaleza, y es cuando esta naturaleza manifestada será necesario que sea cortada de entre el trigo. Así que mientras tanto, hermanos, mientras estas ovejas vestidas, o estos lobos rapaces, perdón, vestidos con piel de oveja convivan y actúen dentro de la iglesia, pudieran ser vistos, hermanos, como parte de la iglesia. Si ustedes recordarán, Judas era uno de los 12 que convivía directamente con el Señor Jesús y los demás apóstoles. Era uno, hermanos, que parecía tan moralmente aceptable delante de los demás que cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, nadie pensó que Judas era el que posiblemente lo haría. Más bien, hermanos, todos pensaron, ¿seré yo, maestro? Y hermanos, dentro de este pequeño grupo había una manifestación de un lobo rapaz vestido con piel de oveja. De manera que hoy mismo podríamos decir, hermanos, que este Judas, habiendo visto al Señor hacer milagros, habiendo visto al Señor expulsar demonios, habiendo visto todas aquellas maravillas que el Señor hacía en contra o con autoridad contra la naturaleza, los vientos se calmaron, los demonios salían expulsados. Y hermanos, la palabra que el Señor predicaba en primer plano delante de Judas y delante de todos los demás, era escuchado de la misma manera que los demás escuchaban. Pero Judas no creyó. Judas lo entregó. Dice la palabra de Dios que Judas es llamado diablo. Hermanos, si alguien pudiera decir, hermanos, que no cree en el Señor, y esto es una palabra muy repetitiva porque muchos dicen que no creen en el Señor. Si alguien pudiera decir que no cree en el Señor, pues hermanos, aunque el Señor viniera en persona y se presentara delante de él, seguiría sin creer. Y esto es interesante, es lo que le pasó a Judas. ¿Cuántas veces el mismo Señor Jesús, hermanos, dio respuestas? Por ejemplo, la que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le contesta a Felipe, y yo puedo entender que los demás discípulos tenían conocimiento de esta misma respuesta. El Padre y yo, uno somos. ¿Y qué, hermanos, cuando el apóstol Juan está narrando acerca del Señor Jesucristo y habla de que el Señor Jesucristo, hermanos, es la encarnación de Dios? Aquel verbo se encarnó y vivió entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿No estaría acaso Judas conociendo esto? Sí, hermanos. Pero Judas no creyó. Así que dentro de las iglesias, por más sanas que éstas pudieran ser, como dijo Pablo en la carta a los Corintios, es necesario que haya disensiones para que se manifiesten los que han de ser aprobados.
Hermanos, es necesario que dijéramos que pasen estas circunstancias, que haya lobos rapaces, porque aquel, hermanos, que verdaderamente es hijo de Dios, no le va a importar las agresiones que un lobo rapaz le haga, aun cuando parezca ser su hermano en Cristo. No, hermanos, aquel que es llamado por la gracia de Dios va a perseverar, y no va a perseverar porque él tiene la capacidad de perseverar, va a perseverar porque Dios lo va a preservar hasta el día de Jesucristo. El que es hijo de Dios no va a tirar la toalla en medio de los conflictos, hermano, porque aquel que es un lobo rapaz me lastima de tal manera. No, hermano. Y tendríamos que pensar, Judas estando en medio de los hermanos, ¿cuántos de los hermanos se vieron afectados para mal en el caso de Judas que abandonaran el servicio al Señor Jesucristo? Ninguno, solamente Judas se apartó. ¿Por qué, hermanos? Porque Judas no era hijo de Dios. Por ahí se mira en el internet que hablan a favor de Judas, diciendo, hermanos, que Judas era un buen hombre, que Judas está en el reino de los cielos, pues se arrepintió. La tristeza que es según el mundo produce muerte, dice Pablo a los Corintios, pero la tristeza que es según Dios produce vida. No es, hermanos, la tristeza que me produce mi conciencia, sino aquella tristeza que Dios coloca por su gracia, no por las circunstancias, sino por su gracia, coloca una tristeza, un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre. Eso es lo que lleva a vida. No la tristeza o el arrepentimiento que yo me concibo a mí mismo por mi idea de estar en contra de lo que me lastima o ofende, o de lo que ofende o lastima a otros. Dijo Pablo en el capítulo 1, verso 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y hermanos, el Evangelio primero es presentado como de una manera, como una mala noticia. ¿Se acuerdan que dice Pablo en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad? ¿Es una mala noticia? Contra toda impiedad de los hombres que retienen con injusticia la verdad, que esconden la verdad. Y esta mala noticia que habla de juicio, que habla de condenación, porque más adelante, y va en relación a lo que hoy hemos de leer en el capítulo 2, verso del 1 al 5, que habla, hermanos, de que nadie, ni aquel verdadero culpable en términos de que es el que no honró a Dios, que le quitó la gloria que le correspondía a Dios y la dio a las criaturas, aquellos que fueron aborrecedores, aquellos que estaban atestados de toda perversidad, aquellos que eran detractores, aquellos que eran enemigos de Dios, aquellos que se corrompieron hombre con hombre y mujer con mujer, no solamente ellos van a un juicio, no habrá excusa para ellos. Pero hermanos, también dice la palabra de Dios en estos versos del 1 al 5, que todos aquellos que son cristianos nominales, que son religiosos moralistas, que son aquellos que están en la condición de poder juzgar a otros aun cuando ellos mismos hacen aquello por lo cual están juzgando, tampoco escaparán del justo juicio de Dios. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y hermano, por eso digo, ¿en cuántas iglesias sanas hay religiosos o hay cristianos nominales que están junto de Pablo para estar sentenciando y juzgando a aquellos que están cometiendo pecado, pero no se han dado cuenta del pecado aborrecible que también están practicando de la misma manera que a los que están juzgando? Gracias a Dios, hermanos, que Dios no es como nosotros. Cuando Samuel iba a buscar rey para Israel, le atrajo tanto la presencia particular de un hombre, y él pensó, este es el que Dios va a ungir para rey. Y el Señor le dice a Samuel, no, no es así, Samuel. Los hombres miran lo que sus ojos ven, pero yo miro el interior, el corazón del hombre. Qué fácil nos confundimos, qué fácil nos engañamos. Y hermanos, cuando nuestra autojustificación, cuando bajo nuestras propias normas nos juzgamos, hermanos, no hay problema. Salimos exonerados, salimos absueltos. Leo de nuevo, hermanos, el verso 1 al 5 de Romanos capítulo 2.
donde dice la palabra, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, si usted se da cuenta, Pablo se está dirigiendo aquí a un personaje ficticio, como lo hizo en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9. En este capítulo 2 se dirige Pablo a alguien diciendo, cualquiera que seas tú, oh hombre, cualquiera que seas tú, que te consideras inexcusable. Mira, lo dice en el capítulo 9 de Romanos también, en el verso 20, dice Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Otra vez, hermanos, un personaje ficticio. Si aquí en este verso está hablando del verso 20 al verso 23, está hablando en relación a la soberanía de Dios en la salvación, en el verso 2 al 5, capítulo 2, verso del 1 al 5, está hablando, hermanos, en relación al juicio de Dios del cual nadie escapará, ni el religioso o el aparente cristiano, mucho menos el perverso pecador. Así que cuando Pablo, hermanos, usa esta expresión en el verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Pablo, hermanos, está colocando este espacio de un hombre ficticio para que coloques el nombre tuyo ahí, o el nombre de todos aquellos que estaban escuchando la lectura de la carta cuando Pablo le escribió a Roma, o a los hermanos en Roma. Quien quiera que seas tú, Mario, quien quiera que seas tú, y coloca tu nombre, eres inexcusable. ¿Por qué? Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Tú que juzgas haces lo mismo. No importa, hermanos, lo religioso que seamos, no importa lo moralista que seamos, no importa, hermanos, el tiempo que tengamos. Si la práctica de nuestro pecado es habitual en la vida de nosotros, hay un serio problema, porque Pablo, hermanos, se angustiaba de tal manera cuando él declaraba en la carta a los Romanos en el capítulo 7 que él hacía lo que no quería, y lo que no quería, eso era lo que hacía. Él llegaba al extremo de llamarse a sí mismo miserable. Puedo pensar que así como Pedro, Pablo lloraría amargamente por esa frustración que sentía, porque él encontraba que el mal estaba en él. Sí, hermanos, gracias a Dios, porque Pablo llega a decir, gracias doy a Dios por Jesucristo. Hermanos, gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el que nos libra de esta condición. Pero mientras estemos en esta carne, estaremos propensos a seguir ofendiendo a Dios. Pero debe de haber una repulsión por ese pecado, no un contentamiento, no una repetición voluntaria, aceptable del pecado que hacemos. Si, hermano, esto es así en tu vida, creo que la palabra, hermano, no podría aplicarse aquí. Yo tendría que decirte que necesitas del Evangelio, necesitas arrepentirte de tu pecado, necesitas creer en el Señor Jesucristo, porque fuera de eso, el juicio sigue expectante para cobrar una víctima más. No solamente los que abiertamente rechazan a Cristo, sino aquellos que, entre comillas, cobijan a Cristo, pero que su corazón está lejos de Él. Esa expresión de Pablo, esa forma de hablar de Pablo, colóquese usted también en esa posición. Colóquese de la misma manera, hermanos, que pudiéramos decirlo. La sentencia para los que practican tales cosas, la sentencia para aquellos que dejaron el uso natural de su cuerpo,
para aquellos que se volvieron aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, aquellos intemperantes, aquellos desobedientes a sus padres, aquellos parricidas. Es en un sentido a quien se está refiriendo Pablo, pero que ahora se autojustifican. ¿Por qué, hermanos? Porque profesándose sabios, se hacen necios. Porque creyendo que son merecedores de algo, se colocan a un lado de Pablo para sentenciar y juzgar a los que practican perversamente su pecado. Hey, dice Pablo, no pienses que tú vas a escapar, no pienses. Hey, tú que eres, entre comillas, un hombre que se congrega, una mujer que se congrega, una mujer que lee, una mujer que canta, un hombre que ora. No creas que por eso vas a escapar ante el justo juicio de Dios, porque tú aquello que estás juzgando es lo mismo que estás practicando. No vas a ser excusable. Vas a pasar por el mismo camino de aquellos sentenciados por su rebeldía, de aquellos que son dejados a la inmundicia, de aquellos que son dejados a su mente reprobada, de aquellos que son dejados. Hermanos, esta manera de pensar de los judíos era muy común, de la autojustificación. Ustedes están mal los gentiles, nosotros los judíos estamos bien. Lo mismo pasaría hoy en día en las iglesias cuando algún cristiano nominal, y cuando digo hermano cristiano nominal es que solamente se refiere cristiano por nombre, pero no en la práctica de una vida cristiana. Si el judío juzgaba al gentil, hermanos, el judío buscaba exonerarse porque juzgaba con sus propias normas. Y si un cristiano nominal que no es, hermanos, asiduo a la palabra, que no es llegado a la palabra, confrontado en la palabra, busca juzgar, tenga por cierto que el juicio que emite es vano, no tiene peso. Por eso Mateo capítulo 18, legisla y regula la manera de juzgar correcta a la iglesia, no a un particular, es a la iglesia. Pero cuando el judío quiere juzgar al gentil, pues hermanos, él se atribuye muchos derechos y él se autojustifica para no ser juzgado por la misma vara con la que juzga a los demás. Romanos capítulo 2, verso 17 al verso 24. Dice Pablo, Romanos 2, del 17 al 24, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Hermanos, hasta ahí pudiéramos decir, aparentemente todo está bien. Tú eres un hombre que guías a los ciegos, que brindas la luz a los que están en tinieblas, que eres maestro de niños, hasta ahí vamos bien. Tú te jactas de esto, pero luego dice Pablo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos judíos tenían este problema de la autojustificación. Todos están mal, menos nosotros. O todos están mal, menos yo. Así que la impiedad, así que la práctica pecaminosa del gentil, el judío la juzgaba, pero nunca el judío pensaba que las mismas prácticas pecaminosas que ellos cometían también deberían de ser juzgadas con la misma vara y con la misma medida. El verso 21 al verso 23 del capítulo 2, hermanos, nos dice que los pecados que eran cometidos a su manera, tanto por los judíos como los gentiles,
Esa era la misma manera en la que los religiosos nominales lo hacían en relación con los pecadores en las iglesias comunes. Sí, hermano, lo mismo que he estado diciendo. No solamente en Roma existía ese tipo de personas que juzgaban a los demás. Eso existe en todas las iglesias hoy en día. No solamente en Roma existían aquellos judíos que se consideraban autojustificados por su manera de medir sus errores, donde ellos eran exonerados, pero cuando un gentil cometía error, ellos buscaban todo el peso de la ley para juzgarlos. Este era el problema que ellos tenían. Y por eso, como leímos hace un momento, hermanos, acerca de que ellos se jactaban de tener la ley, pero esa predicación de la ley no se la apropiaban ellos. Ellos adulteraban, pero juzgaban a los adúlteros. Ellos se volvían ídolos para sí mismos, pero juzgaban a los idólatras de afuera. Ellos practicaban lo mismo que practicaban los gentiles, pero ellos buscaban justificarse. Esos son los religiosos hipócritas. Esos son los cristianos nominales hipócritas que no tendrán excusa ninguna delante de Dios. Y si usted recuerda, el Evangelio según San Lucas nos habla de un fariseo y nos habla de un publicano, una parábola que nos habla de ese estándar o de ese pensamiento estándar que había entre los judíos. Lucas 18, verso del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, Dios, perdóname. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, el mismo problema del que Pablo está mencionando a los romanos, en el caso de los judíos que tenían este problema, se autojustificaban. Y en el caso de Pablo, hermanos, con aquel hombre al que él llama de manera ficticia, que es inexcusable, da a entender que en todas las iglesias pasará lo mismo. En todas las iglesias va a haber pecadores, pero también en todas las iglesias va a haber hombres religiosos que no se ponen en lugar de lo que dijo Pablo a los Gálatas. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. No piensan en el lugar en el que está el hombre que está pecando. Y hermanos, miren, no quiero decir que no sea necesario que sea pasado por la disciplina eclesiástica. No, hermanos, es necesario. Pero también es necesario, como Pablo le dice a los hermanos de Corinto, acerca de no solamente restaurar y consolar al que se ha arrepentido, sino, hermanos, también manifestarle el amor. Pero lo que Pablo está diciendo, que a este personaje ficticio no le entraba en su corazón la idea de perdonar, sino solamente aquella idea que había en el corazón de Jonás: mirar que descendiera fuego del cielo y consumiera a Nínive. Ese era el deseo que había en el corazón de este personaje ficticio, del cual Pablo dice: no creas que tú vas a escapar. No creas que vas a escapar. Dice el verso 2 de Romanos 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No hay, hermanos, en nuestro Señor mentira alguna. No. Cuando Dios ejerce su ira, no es un coraje desbordado sin razonamiento. No, hermanos. Cuando Dios ejerce su ira, es una ira justificada.
es un aborrecimiento justificado porque afecta y daña o ofende más bien la santidad de Dios. Dios tiene derecho de ejercer su aborrecimiento justificado o su ira. Dios tiene ese derecho, de manera que cuando se ejerce este juicio, según dice el verso 2, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 4, dice que el hombre es mentiroso y que Dios es veraz. Así que el ejercicio de la disciplina de Dios, el juicio de Dios, es según verdad, honestidad, santidad y justicia. No hay error alguno en este juicio como pudiéramos de alguna manera estar cometiendo los seres humanos. Vean por favor, hermanos, lo que dice el verso 17 al verso 20 de Romanos capítulo 2. Dice la palabra del Señor: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hermanos, lo que está diciendo Pablo es que Pablo está sentenciando aquí el juicio que se está haciendo sobre el gentil, pero sin ningún fundamento de la verdad. Cuando Pablo dice que este hombre que juzga no tiene excusa, porque no está juzgando según los principios de la palabra de Dios en función de la verdad. No, hermanos, está juzgando según los principios de su razonamiento, de sus normas y sus reglas. Aun cuando lo que dice en estos versos del 17 al 20, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, un religioso llega a tomar mal la interpretación del texto bíblico y ejecutarlo según le parezca mejor o más conveniente hacerlo. No de la manera en que edifica, no de la manera que corrige y restaura, no de la manera que solamente es el reflejo de una venganza. Si pensamos otra vez en la carta de Pablo a los Corintios, primero la tolerancia al pecado del capítulo 5 de 1 Corintios 1, y después el retener la restauración al que arrepentido o al hermano arrepentido, en vez de restaurarle, en vez de manifestarle el consuelo para que Satanás no ganara ventaja de esto, lo que sucede es que estaban reteniendo también el perdón, no querían perdonar. Hermanos, si tan solo nosotros, entendiendo esta verdad en la que nuestro Señor juzga, esta verdad en la que nosotros pudiéramos emitir juicios solamente sustentados y respaldados por la palabra, nos debería de llevar a no emitir un juicio que salga de un corazón, hermanos, que también está en la carne todavía, sino un juicio que es sustentado y respaldado por la palabra, que no está en nuestra carne, sino que está en un estado espiritual de ejecución. Lo que quiero decir con esto, miren, cuando nosotros tomamos conciencia de nuestros pecados, cuando sabemos la magnitud de la perversión del pecado que ofende a Dios y que hemos cometido, pero que además de esto hemos sido perdonados, nosotros deberíamos de ejercer un amor evangélico por aquellas personas que también han ofendido a Dios y que la ira de Dios está sobre ellos. Porque, hermanos, si nosotros hemos sido perdonados de las mismas ofensas que también merecen la condenación, ¿cómo podemos nosotros tener amor para ejercer disciplina? La disciplina nunca debe de ser ejercida en carencia de amor. No, hermanos, al contrario, debe de estar ejercida en mansedumbre, en misericordia, en amor. No con un sentimiento de venganza, de lastimar, de dañar, de hundir, de matar. ¿De qué hemos sido perdonados? ¿Y qué es lo que juzgamos?
¿De qué, hermanos, merecíamos la condenación eterna y que la ira de Dios viniera sobre nosotros? Pero por la gracia y la misericordia de aquel que muerto en la cruz dijo, consumado es. ¿De qué hemos sido librados, hermanos? De la eternidad, separados de Dios en el lago de fuego eterno. Pero cuando otro peca, queremos sentenciar todo el poder de la ira de Dios y aún por medio de nosotros en contra de aquel que ofendió a Dios. No es, hermanos, el ejercicio nuestro el condenar al infierno a nadie. La parte que nos corresponde, hermanos, es amar. Pero en el amar está el ejercicio de una disciplina que está respaldada por la palabra. No, hermanos, en un autojustificarme practicando lo mismo de lo que estoy juzgando. No, hermanos. Porque si bien Pablo hace énfasis y dice otra vez en el verso 1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Haces lo mismo y no te miras a ti y no piensas que estás en la misma condición. Piensa en esto. Aquellos religiosos, aquellos cristianos nominales, que cuando la disciplina llega a ellos y quieren poner sus obras y quieren poner sus actividades dentro de la iglesia y quieren poner su conocimiento como una manera de barrera para diluir el juicio contra ellos y así salir airosos en victoria, pero no funciona. Llegan a pensar, es necesario que me marche de esta iglesia a otra iglesia donde me digan lo que realmente soy y merezco. ¿Sí me entiende lo que le digo? Cuando una persona que es un religioso, que siempre está buscando su autoproclamación, que está como aquel fariseo que se para en las esquinas para ser visto de los hombres y ser aplaudido de ellos, aquellos que hacen obras para que las personas los vean y que creen que por esas obras tienen autoridad de ejercicio dentro de la iglesia, no funciona así. Los nombramientos dentro de la iglesia son colectivamente dados por la congregación y aquel a quien Dios llama para el ministerio pastoral es otorgado directamente por Dios. No es, hermanos, que el hombre busque para que la gente le dé. Decíamos hace rato, tiene que haber, hermanos, características, hombres llenos del Espíritu Santo, de fe, de buen testimonio, marido de una sola mujer, no dados al vino, no dados a ganancia deshonesta, que gobiernen bien su casa. Hay una serie de cosas, no es porque yo quiera, no es porque hago cosas vistosas y bonitas. Y estas personas, cuando llega el juicio sobre ellos, cuando llega la disciplina sobre ellos, quieren poner todas estas acciones como una manera que sea un dilutor de juicio, como una barrera para que no llegue el juicio, pero a pesar de eso, si el juicio llega delante de ellos llegan a decir, es necesario cambiar de iglesia, ir a otra iglesia donde verdaderamente me valoren, donde verdaderamente me digan lo grande que llego a ser. Verso 3 al verso 5 del capítulo 2 de Romanos. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a todos, pagará a cada uno, conforme a sus obras. No solamente, hermanos, llegaríamos al verso 5, donde se revela el justo juicio de Dios, sino que en ese justo juicio de Dios se pagará a cada uno conforme a sus obras. Podemos decir claramente que aquellos que son abiertamente pecadores no tienen parte con Dios. Podemos claramente decirlo.
Y podemos claramente decir que el justo juicio de Dios y que la ira de Dios viene sobre ellos. Esto es correcto decir. Pero esto no quiere decir, hermanos, que aquellos que se puedan llamar cristianos, pero que con sus hechos lo niegan, como dice Tito capítulo 1, verso 16, vayan a escapar del justo juicio de Dios. No solamente pasaba en Roma, en la iglesia, pasa en todas las iglesias. Ovejas vestidas, o lobos, perdón, vestidos como ovejas, que viven y aparentan ser igual a los demás, que se conducen muy parecido a los demás, pero que finalmente su naturaleza es ser lobo rapaz. Piensen en esto y pensemos otra vez de nuevo en Judas, alguien que tuvo el contacto directo en primera persona con el Señor Jesucristo, alguien que lo miró hacer prodigios y maravillas, pero no creyó en él. Bienaventurado, dijo el Señor, referido a Tomás, los que no vieron y creyeron. Hay una diferencia entre aquellos que aunque vean al Señor Jesucristo venir a ellos y hablarles el Evangelio, no creerán. Y aquellos que sin haberlo visto por la gracia de Dios, por la fe puesta por Él en el corazón de cada uno de nosotros, hemos creído en Él. Una diferencia tremenda que nos lleva a ejercer también una fe viva delante del Señor. Cierto es que ni estos cristianos nominales o estos judíos que juzgan a los gentiles o estos cristianos nominales que juzgan a los pecadores, ninguno de ellos escaparán delante del justo juicio de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 10. Dice el Señor, hermanos, en esta parte, a través del apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos, nadie se escapa, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos de nosotros llegamos a decir otra vez? Ya no pensemos, hermanos, que solamente los religiosos o los nominales o los religiosos moralistas, y ya no pensemos que los perversos pecadores abiertamente declarados van a estar en el tribunal de Cristo. Piensa tú que estás aquí, que puede hacerse tan pesado para ti de repente decir otra vez el día del Señor, y hay que estar en la mañana, y hay que estar en la tarde, y por la tarde celebrar la cena del Señor, que no estaba bien solamente una vez al día estar ahí. Hermanos, cuando nosotros amamos al Señor, estar en su casa es un deleite, no es una obligación que nos lleve a sentirnos con pesadez. Debe de ser algo tan voluntario que nos nazca. Lo quiero decir de esta manera, y que Dios perdone la comparación, pero cuando nosotros en un momento dado estuvimos de novios y después ya casados, pero cuando estuvimos de novios no anhelábamos el momento de ir a visitar a la muchacha o al joven, estar junto de él, no anhelábamos escuchar su palabra, aunque sea por el teléfono o por carta escrita, no anhelábamos cada día estar mandando por el correo una palabrita, una tarjetita, un algo, solamente te quiero. ¿No era acaso una necesidad para nosotros? Pues hermanos, porque amábamos a esa muchacha o a ese muchacho, hacíamos esto. Pero hay algo más grande. El primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No implica, hermanos, que voy a sentir molestia de venir a la casa de Dios. Implica que va a ser un anhelo. Implica que va a ser un deseo. Implica que voy a estar tan contento estar porque amo al Señor. Y no en términos de esta tierra, sino que es la preparación para la eternidad, seguir amando de manera perfecta a Dios. Porque ahora lo amo con imperfecciones, porque ahora lo amo en medio de pecado, porque ahora lo amo, hermanos, todavía dudando si lo amo. Esta es la antesala de amarlo verdaderamente, sin limitaciones, sin pecado, sin carne que impida amarlo en la eternidad. Es la antesala de la eternidad, la iglesia.
¿Me entiendes por qué te digo que no escaparás del justo juicio de Dios? Tú que prefieres otra cosa que a Dios. Ya no estamos hablando de aquellos que le quitaron su gloria y se le entregaron animales, cuadrúpedos o reptiles. Quizá te parezca que eso es muy pesado para ti, pero la clasificación es la misma. Es pecado. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, no te engañes. Que tu conciencia no se vea calmada porque estuviste este día en la mañana y por la tarde te alejes del culto. Dios es el mismo en la mañana y en la tarde. No te olvides que porque el lunes no es día de culto puedas vivir de una manera tan holgada espiritualmente hablando. No, Dios es el mismo el lunes y todos los días. Implica santidad de tu vida para su gloria y para su honra. No te confundas. No te dejes engañar por tu conciencia. Porque quizás si tu conciencia no te juzga, dijo el apóstol Pablo, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Todos. Y quizá tú digas ahora, como algunos me dijeron en algún momento cuando hablándoles de Cristo me decían, pero hermano, eso es para niños, o para mujeres, o eso es para viejitos. Pero es que en el infierno también hay jóvenes, hay hombres maduros en el infierno que dijeron lo mismo. No te prepares tanto para este mundo, prepárate para el mundo eterno. No te prepares tanto para este reino, sería la expresión, prepárate para el reino eterno. No ames las cosas que están en el mundo más que al dador de la vida. Dice Romanos capítulo 2, verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres serán juzgados conforme al evangelio del Señor en aquel día. ¿Qué cosa escondes que te da vergüenza? También será juzgado ahí. Pero nadie sabe. ¿Cuántos se escondieron debajo de la cama para fumarse un cigarro cuando estaba prohibido por sus padres hacerlo? Y entendemos que aunque no estuviera prohibido era malo. Pero ¿cuántos se escondieron debajo de la cama para hacerlo? Pero su conciencia le decía que estaba mal hacerlo. Pero para usted era un secreto, nadie sabía. O en la oscuridad de la noche, en lo más tétrico de la noche, hizo cosas vergonzosas. Pues hermano, será descubierto. ¿No te da vergüenza pensar que tus inmundicias serán vistas? Y de hecho son vistas delante de Dios. No escaparás. Aun cuando te quieras escudar por religioso, no escaparás. Y más si abiertamente eres ofensor de Dios, no escaparás delante de Él. Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que se esconda, no hay nada que tú puedas decir, esto nadie lo sabe. Le habremos ocultado algo a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, habremos escondido algo al pastor. Hermanos, no perdamos tiempo pensando en eso. Mejor arrepintámonos de nuestros pecados y confiéselos al Señor, el cual es justo en perdonar nuestros pecados. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino para llegar a ese extremo. Porque ha de ser juzgado por todas las cosas, nada será escondido, todo será abierto. No importa que seas un hombre religioso, no importa, también serás juzgado en aquel día. Es necesario, hermanos, entender lo que dice Romanos capítulo 3, verso 20, porque alguien pudiera pensar que sus obras le justifican, que su conocimiento
lo excluye. Lo único que puede excluirnos del juicio de Dios, hermanos, es la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Es lo único. No son tus obras. No, hermano, lo mejor que tú pudieras parecer no te excluye de ese juicio. No. Lo que te excluye de ese juicio es la ira que ya vino sobre Jesucristo. Y que de no ser así, vendrá sobre aquellos que llegan delante de su presencia no arrepentidos, no porque eres el hijo del pastor o el hijo de la hermana o del hermano que tienes alguna consideración, no. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Romanos capítulo 3, verso 20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, la función de la ley, por medio de la ley es el conocimiento de pecado. No es por las obras de la ley que serás justificado. Nadie guarda la ley, nadie puede guardar la ley. No son las obras de la ley. La función de la ley, hermanos, es reconocerme, es hacerme un perverso pecador, es decirme, Mario, quebrantaste esta ley, pero no me brinda respuesta, no me brinda solución. Solamente me dice, Mario, quebrantaste la ley, mereces la condenación eterna por consecuencia de quebrantar la ley. Lo que sí hace la ley, hermanos, es llevarme a los pies de Cristo, es ser mi guía para llevarme a los pies de Cristo. Porque si yo no supiera que lo que hago es pecado, entonces no necesitaría un redentor. Pero la ley lo que hace, hermanos, es exponerme de tal manera que me hace inevitablemente presentarme ante el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Allí será abierta mi vida de tal manera que nada será escondido. Todo, aunque sea vergonzoso, será abierto. No, pero es que yo soy pastor, hermano. Los nombres no sirven. La gracia es la que vale. ¿Cuántos ejercerán un pastorado y que ni siquiera han sido lavados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos ejercerán un oficio dentro de la iglesia, pero la gracia de Dios nunca estuvo en ellos? ¿Cuántos lo harán así? Y yo tendría que decir, el árbol es conocido por su fruto. Y aún si alguien fuera o se llamara a sí mismo pastor queriendo autojustificarse, pero no es llamado hijo de Dios por la gracia de Dios, también pasará por el tribunal de Cristo. También pasará. Dice la palabra que en aquel día muchos le dirán al Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No los conozco. No es la ley, hermanos, la que nos salva. La ley, la palabra de Dios es la que me dice en qué estoy pecando. Es la ley, dice Gálatas capítulo 3, 24, la que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Yo tendría que preguntarle, ¿en qué posición está usted? ¿En qué lugar está usted? Hermanos, el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de rumbo. La conversión tiene que ver con un cambio de reino. Me arrepiento, hermanos, iba para allá, ahora voy al lado opuesto. La conversión es salir de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Es de las tinieblas a la luz admirable. Esta es la conversión. La pregunta es, ¿en qué lugar está usted? ¿En qué lugar? No importa que tú puedas decir, pero pastor, ¿por qué me pregunta esto? Si pues yo soy cristiano. Pablo dijo, hermanos,
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿En qué lugar estás? ¿Cuál es tu posición? No pienses en que eres cristiano. No te justifiques en que eres cristiano. Porque si la gracia de Dios está en ti, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1 dice esto. Pero también dice Pablo a los Colosenses que si pues resucitamos con Cristo, busquemos las cosas de arriba. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición? Lo cierto es que aunque usted crea que está en Cristo, pero si no está en Cristo, si usted no está en Cristo, entonces estará incluido inevitablemente con aquellos bajo los cuales hay condenación y la ira de Dios está patente. Si usted no está en Cristo, porque los que están en Cristo no solamente son nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. No, hermano, no solamente eso, sino para los que están en Cristo no hay condenación. Pero para los que no están en Cristo, entonces sí hay condenación. Ahora, para los que creen que están en Cristo, pero viven como el mundo vive, estarás en el mismo grupo de los que sí tienen condenación. No te engañes, no te engañes. Yo tendría que decirte, arrepiéntete de tus pecados, confiésaselos al Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo quiero pensar que no estoy hablando a los hermanos, quiero pensar que estoy hablando a personas que están necesitadas de ser librados de la condenación eterna. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, pídele perdón. Él es fiel, Él es justo. Él dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y los que a mí vienen, yo no le echo fuera. No importa la edad que tengas, no importa que tú creas o que supongas o que te parece que eres cristiano. Examínate si estás en la fe, dijo Pablo. Si es que acaso te conoces, si es que Cristo mora en ti, examínate. ¿Sientes que es una carga venir a adorar a Dios? Examínate. Esto es un deleite, es un placer, no es una carga, es un anhelo. Examínate. Dice la palabra de Dios en el Evangelio Santo de San Juan, capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Piense en esto. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.